Amén. Que así sea. Muy bien. Bueno, querida familia, eh, me gustaría que tocáramos un tema muy importante, pero antes quisiera que oráramos un minuto por algo muy especial para entrar en el tema de hoy. ¿Listo? Bueno, amado Señor, te damos las gracias por habernos permitido estar aquí hoy. Te pedimos, Señor, para que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para entender la situación por la que está pasando hoy el país y para entender tú qué quieres de nosotros, qué quieres tú que hagamos, qué quieres que practiquemos, quiénes deseas tú que seamos nosotros, Señor, en medio de toda esta situación. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre el corazón nuestro para entender la situación que tenemos al lado, Señor, para no ser de tropiezo a otras personas, sino para ser instrumentos de edificación, Señor. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le voy a invitar a que hable su Biblia en el pasaje, en el libro de Habacuc. ¿Sabe dónde queda Habacuc? Queda en el Antiguo Testamento. Desde de abajo abajo. Habacuc, sí. No, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, apaguemos todos el micrófono para que no se escuchen los ruidos de fondo. ¿Listo? Y al final podemos compartir algo. El que desee al final puede compartir algo, ¿listo? O preguntar algo también. Muy bien. Hoy en día, digamos que Colombia está pasando por una situación bastante difícil. No es para nada, para ninguno, bueno, para los que vemos noticias, ¿cierto? No es extraño lo que está pasando, ¿verdad? Todo el mundo, el planeta entero, la Tierra entera está pasando por una situación muy difícil. No solamente Colombia, también Israel, por ejemplo, está pasando por una situación muy difícil hoy. Está en guerra con Hamas, allá en Palestina, y ha sido algo tremendo, ¿no? Eh, Creo que nunca hemos librado una guerra de ese tamaño, con misiles y con tanques de guerra y con invasiones terrestres. Creo que lo que sufre Israel desde 1960 más o menos hasta el 2021 ha sido algo tremendo. Creo que ningún país ha sufrido tanta persecución como lo ha hecho Israel, el pueblo de Israel. Y quizás eso nos puede enseñar algo muy importante para nosotros, y es que esos conflictos siempre van a existir en la tierra, siempre van a existir, y debemos entender que es una situación que tenemos que sobrepasar, que tenemos que sobreponernos, pero que tenemos que aferrarnos a Dios para eso. No es con optimismo, no es con positivismo, es con la obra de Dios. Así es que nos sobreponemos nosotros los cristianos. ¿Listo? A mí me gustaba mucho el devocional que hacía el líder, ahora que me acuerdo, el lunes. Me acuerdo que hablaba sobre la antorcha de la fe. Decía que en la antigua Grecia existía un juego deportivo llamado la carrera de las antorchas, la carrera de las antorchas. Se trataba de una carrera nocturna de relevos. Cada atleta entregaba al siguiente participante de su equipo una antorcha encendida. El equipo que primero lograra pasar la antorcha hasta el fin sin que se apagase, ganaba la carrera. Debía ser un espectáculo pintoresco e impresionante ver todas aquellas luces desplazarse rápidamente en la oscuridad. Dice el mismo texto, desde el principio del cristianismo, cada generación de creyentes transmite la antorcha de la fe a la siguiente generación. Aún hoy esas luces brillan esparcidas por todo el mundo. Están constituidas por el testimonio que cada creyente rinde a su Señor. Sí, sí logro entender lo que quiere decir, ¿no? ¿De qué consta esa antorcha? ¿De qué consta esa generación, ese paso de generación en generación? De mi testimonio. ¿Cuál es el testimonio que tiene Colombia frente a sus ciudadanos, frente a sus políticos, frente a su economía? Siempre ha sido la misma. De generación en generación venimos con la misma economía inflacionaria. Venimos con los mismos políticos de siempre, con las mismas castas, con las mismas familias ricas. Venimos con las mismas políticas educativas. Muy poco han cambiado. Venimos con la misma política social que nos lleva a ser subsidiarios del Estado, no a trabajar con ímpetu por nuestra propia cuenta. Nos ha llevado a tener una educación mediocre. Colombia no ha avanzado
porque el testimonio no ha sido guardado, el testimonio de las personas no ha crecido, el testimonio no es un testimonio cristiano, es un testimonio totalmente mundano. Y al cristiano le ha faltado guardar su testimonio para los demás, no para sí mismo, sino para los demás, para mostrárselo a su familia, a sus hijos, a sus primos, a sus nietos, a todo el mundo. Y creo que esa es una parte muy importante del problema que tiene Colombia hoy. Y uno de los problemas por los que pasaron algunos profetas como Habacuc en la Biblia fue la duda, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿verdad? No saber qué enseñarle a mis hijos porque no entiendo esta situación, porque no he hecho el curso de autoridad espiritual, porque nunca me he capacitado, porque no leo la Biblia, por lo que sea, no entiendo la situación que hoy estamos viviendo. Y no sé si alguno de ustedes le ha dicho al Señor, Señor, yo no entiendo esta situación que estoy viviendo hoy, pero en algún momento de mi vida yo se lo dije al Señor. Y el Señor me enseñaba. Y desde ese momento me quedó claro, jamás en la vida le he vuelto a preguntar acerca de esas cosas. Porque creo que el cristiano debe tener claro en dónde está parado y hacia dónde va. Son dos cosas muy importantes. Y Habacuc nos enseña eso, esas dos cosas tan importantes. Entender dónde estaba parado y entender hacia dónde lo lleva el Señor. En la época que habló, que habitó Habacuc, Judea estaba pasando por una situación muy difícil. Estaba pasando por la destrucción en manos de Babilonia. La nación estaba en un declive en su política y sobre todo en lo espiritual. El conocimiento de Dios, el amor hacia Dios, la comunión con Dios había desaparecido, sobre todo en sus mandatarios. Y ayer utilizaba una palabra que recuerdo porque es una palabra dura. Ayer en la vigilia yo compartí este tema también. Y es que muchas de las circunstancias por las que atravesaba el pueblo de Judea era por la ineptitud de sus gobernantes, porque eran totalmente ineptos. Y además porque eran desobedientes. Y si usted compara la ineptitud de los reyes de Judea en ese tiempo, que lo invito a que los lea porque eran terribles, como por ejemplo Sedequías, y la desobediencia, ¿usted cree que nos parecemos en algo a Judea en aquellos días? Nuestros mandatarios son ineptos, nuestros mandatarios son desobedientes, nuestros mandatarios honran a Dios, temen a Dios. Ese temor, sinceramente, yo no lo veo. Cada día crece más la corrupción, cada día crece más la delincuencia en los niveles más altos de la sociedad. Y es generalizada, simplemente que el capítulo habla sobre los reyes, este libro habla sobre los reyes, y yo simplemente los estoy comparando para que nos hagamos una idea de que el problema siempre ha sido el mismo, solo que las circunstancias y los tiempos han sido diferentes. Pero el problema siempre ha sido el mismo y no hemos sabido salir de ese problema en el que está Colombia. Los reyes se rehusaron a obedecer la palabra de Dios. Si vieron en las marchas cómo algunos jóvenes escribían, Yopal Casanare no alaba, no bendice a Israel. ¿Qué tiene en la cabeza un joven que escribe eso? Nada. Es más, me atrevería a decir que no tiene ni idea de quién es Israel. Me atrevería a decir que no tiene ni idea de qué se trata bendecir a Israel. No tiene ni idea, no sabe de ninguna manera. Simplemente hace lo que hace una comunidad que se comporta como un rebaño. Hace lo que los demás hacen. Seguramente alguien está detrás de él indicándole qué cosas hacer, enseñándole a hacer eso, ¿verdad? Pero que tenga conciencia de eso, lo dudo, me queda cierta duda. Entonces, esos reyes hacían lo que ofendía al Señor, no se humillaban ante los profetas cuando, como por ejemplo, Jeremías, cuando iba delante del rey, no hizo absolutamente nada, no se humillaban, se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra el rey, en este caso Sedequías se rebelaba contra Nabucodonosor. Entonces, entre la terquedad y la obstinación, nunca quisieron volverse al Señor. Y Colombia pasa por una situación muy parecida. Sus mandatarios no honran a Dios, tenemos, entre comillas, honorables representantes de la República, no son intachables, no glorifican el nombre de Dios, ¿cierto?
En ese caso, digamos que nosotros como ciudadanos, ¿qué debemos hacer? Y esa es la gran pregunta hoy. ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué hizo Habacuc? ¿Qué hicieron los profetas cuando los reyes se negaron a obedecer a Dios? ¿Qué hizo Dios cuando ellos se negaron a obedecer a Dios? Son muy pocos los que glorifican hoy a Dios. Y Casanare tiene un gran privilegio de poder una vez al año involucrar a todas las iglesias y a toda la comunidad en torno a la bendición de Israel. Entonces, la rebelión que tenía el pueblo de Israel contra el Señor significaba que Dios, y escúchelo muy bien, tenía que cumplir su promesa. Así como hay una promesa de salvación, una promesa de sanidad, de prosperidad, así también hay una promesa de disciplinar a su pueblo. Dios tenía que disciplinar a su pueblo y hacer cumplir los términos de su pacto y reprenderlos por sus pecados. ¿Sabe dónde dice eso? En Deuteronomio 28, versículo 45. Dice, todas estas maldiciones caerán sobre ti, te seguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Entonces, debido a esto, todas esas maldiciones caerán sobre ti. Todo el que se levanta en contra de Dios, todo el que anhela poder tener una política abortista, todo el que anhela poder tener una política de libertinaje, ¿qué obtendrá en su vida? Maldiciones, solamente maldiciones. Ahora pregúntese, ¿hacia dónde va Colombia? ¿Vamos hacia allá? ¿Vamos hacia ese libertinaje? ¿Hacia esas nuevas doctrinas de la nueva era? Entonces, ¿ya usted ha pensado en quién será el rey de Colombia el próximo año? ¿Quién será el que comande los principios, la política, todo lo que tiene que ver con el gobierno? ¿Ya lo ha pensado? ¿Y ha pensado si es una persona temerosa de Dios? ¿O ha pensado en seleccionar lo que hay nomás? Entre esto y esto, ¿por qué me decido? ¿O ha pensado en orarle a Dios para que cambie toda la realidad en Colombia? La rebelión contra el Señor significaba, ojo, para que entienda el contenido tan significativo que tiene esta palabra. La rebelión contra el Señor significa que Babilonia invadiría a Judá por la rebelión. Destruirían Jerusalén e irían miles de israelitas cautivos a Babilonia. ¿Sí sabe lo que involucra una rebelión? Y nosotros nos estamos rebelando. Colombia se está rebelando contra el gobierno del presidente Iván Duque. Se están rebelando, nos estamos rebelando. ¿Y eso qué va a traer? Que nos invadan. El problema es que no sabemos qué nos va a invadir, ¿verdad? Lo que sí tenemos plena seguridad es que una mala conducta, una rebelión solamente trae maldiciones. Solamente trae maldiciones. Nada bueno puede venir cuando las personas se rebelan contra el poder que ha impuesto Dios en un país, en un mandatario. Habacuc parece haber tenido un gran conflicto con Dios. El problema, y él tuvo que contender con ese problema, ¿sí? Y al final terminó por entender la respuesta, ¿no? Y eso que él preguntó a Dios y cómo obtuvo la respuesta, permitió que él fuera un gran consolador para su pueblo. Habacuc significa el que abraza, es decir, como el que consuela. Y en uno, y él se convirtió en uno que podía abrazar a su pueblo. El Señor le dio ese trato para que abrazara a su pueblo. Y es exactamente el mismo problema con el que enfrentamos nosotros actualmente. Porque el profeta vivió un tiempo muy parecido al nuestro, un tiempo en el que todo estaba saliendo mal. Y mire que allá no había ninguna pandemia. Así que nosotros estamos en una rebelión y en una pandemia. Él vivió en una época en la que hubo una gran corrupción nacional, hubo mucha aflicción, en la que la nación y la tierra estaba llena de violencia, de odio y de estallidos de maldad. Y además nosotros tenemos, ¿verdad? Como dicen por ahí popularmente de ñapa, una pandemia. Entonces, analice lo siguiente. Mire, Jeremías tuvo que enfrentarse a batallas físicas, a batallas externas, que llegaron digamos, a amenazar su vida.
Pero cuando vemos a Habacuc se parece más a nosotros porque nosotros no estamos librando una batalla física. Habacuc estaba librando una batalla en su corazón y en su mente, porque trataba de entender lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. ¿Cómo así que Dios iba a permitir que se levantaran los vándalos? ¿Cómo que Dios iba a permitir que Babilonia invadiera a Israel y se los llevaran cautivos y destruyeran hasta el templo? Porque hasta el templo destruyeron. Es el mismo problema que enfrentamos nosotros hoy, exactamente el mismo, solo que lo enfrentamos en el corazón. Enfrentamos estrés, ansiedad, duda, incertidumbre por no saber hacia dónde vamos o qué nos depara el futuro. Analicemos por un momento el libro completo de Habacuc y le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia y vaya mirando en los pasajes, ¿listo? Lo primero que vemos en el capítulo 1 son dos preguntas que hace Habacuc, ¿vale? Habacuc en esta parte se resiste a Dios y es humillado cuando está cuestionando a Dios. Lo vemos en el capítulo 1, del verso 1 al 4. Allí dos preguntas muy importantes. La primera queja dice, ¿por qué no haces algo, Señor? Aquí en mi Biblia dice, ¿por qué me haces ver siempre maldad y violencia a mi alrededor? Entonces él estaba diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero ya hemos visto siempre que la pregunta ¿por qué no nos lleva a ninguna parte? Y Habacuc tampoco iba a ninguna parte cuando le preguntaba por qué al Señor. Pero vamos a ver adelante cuando él le pregunta para qué, lo bien que sale todo para él. La segunda queja de Habacuc la vemos en el mismo capítulo 1, pero en los versículos del 12 al 17. ¿Sí? ¿Por qué usas la perversa Babilonia para castigar a tu pueblo? Esa fue la pregunta. ¿Y por qué Babilonia? ¿Por qué en otro pueblo, Señor? ¿Por qué? Y tampoco. Y el Señor le contesta y lo humilla, en su propia respuesta lo humilla. Luego Habacuc se presenta delante de Dios y es levantado. El Señor lo levanta, ¿verdad? Y empieza a alabar al Señor. Y después termina con una oración. Pero Dios le enseña aquí tres cosas muy importantes a Habacuc. Dios le enseña el pecado de Israel. Es lo primero que le enseña. Y después le enseña tres principios básicos para la victoria espiritual. Y cópielos porque son muy importantes. Tres principios básicos para la victoria espiritual. El primero es que Dios bendice la fe y la fidelidad. Dios bendice a la persona que cree y es fiel en su voluntad. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 4. Dice, los babilonios son prepotentes porque son malvados, pero el justo vivirá porque confía en Dios. Otras versiones dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo por la fe vivirá. Eso está en Habacuc capítulo 2, versículo 4. El segundo principio básico para la victoria espiritual es que Dios finalmente recibirá la gloria. Y es algo que tenemos que tener muy, pero muy presente. Dios al final recibirá toda la gloria. Por parte de nosotros la recibe ahora porque todo lo que hacemos glorifica a Dios. Pero hay muchas personas que con lo que hacen glorifican a otros. Pero al final la gloria siempre será para Dios. Haga lo que se haga y de la forma que se haga. Y en el capítulo 2, versículo 14 lo dice, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y el tercer principio para la victoria espiritual que aprende Habacuc y que le muestra el Señor es que el gobierno soberano de Dios siempre va a prevalecer. Y ese es un punto muy importante para saber lo que sucede en Colombia. Este principio es muy importante para conocer, para entender qué pasa en Colombia. Lo repito, el gobierno soberano de Dios siempre va a prevalecer, siempre, no importa quién esté de presidente, no importa quién esté en guerra con quién, siempre va a prevalecer. Dice la palabra en el versículo 20 del mismo capítulo 2. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Y ese silencio va a ser algo muy importante en esta prédica de hoy. Ya va a ver por qué. Préstele mucha atención. Luego Habacuc empieza a alabar a Dios, luego de entenderlo, ¿no? No debería ser así, pero bueno, así pasó.
Y hay 4 cosas importantes que Habacuc aprende cuando empieza a alabar al Señor, cuando empieza a orarle. La primera cosa que entiende él es que Dios está renovando la tierra, está renovando la ciudad, está renovando el país, está renovando Israel. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo así que Dios está renovando si estamos llenos de vándalos? Si estamos llenos de políticos ineptos, de políticos desobedientes, de políticos que no tienen temor de Dios, ¿cómo así que está renovando? Si usted necesita renovar su casa, ¿no la tiene que destruir primero? Si usted quiere hacer una casa nueva, ¿no la tiene que destruir? Claro, la tiene que destruir, ¿verdad? ¿Y Dios renueva sobre lo que ya está hecho? No, ¿verdad? El Señor dice que tenemos que nacer de nuevo. Es decir, que debe haber una destrucción, ¿verdad? Si usted se fija en el capítulo 3, versículos del 1 al 2, dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalos de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia, porque el Señor está renovando. Capítulo 3, del 1 al 2. La segunda cosa que entiende Habacuc y que es muy importante es que él entiende que hay que recordar quién es Dios. Eso es muy importante. Siempre debemos recordar lo que el Señor ha hecho en el pasado. Y en los versículos del 3 al 15 de este capítulo 3, él se desata y escribe muchísimas cosas acerca de lo que es Dios. Tú eres, Padre Santo, el más grande, el más bello, el príncipe, tú eres para mí lo mejor de lo mejor. Y él se derrama en alabanzas al Señor. No lo vamos a leer pues porque es largo, pero lo puede leer usted en su casa. Lo tercero que aprende Habacuc acá es que hay que entender que Dios va a resolver el problema. Sí o sí lo va a resolver, pero nosotros debemos ser pacientes. Cuando tú entiendes que Dios es soberano, que Él tiene el poder, que Él es omnisciente para entenderlo todo, para saberlo todo, también debes entender que siendo así, ¿yo qué tengo que hacer? Ser paciente, porque Él está haciéndolo, no yo. El versículo 16 del capítulo 3 dice, al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Y aquí hay un contenido espiritual muy profundo y que lo puede confundir. Préstele mucha atención. Al final del versículo dice, pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. En ningún momento Habacuc está diciendo, y yo espero el día en que tú traigas paz al pueblo de Israel. ¿Sí? Yo anhelo tanto ese día en que ya no tengamos más guerras nunca más, no lo está diciendo. ¿Por qué? Porque la primera promesa de Dios es que va a destruir al pueblo. Esa es la promesa. Y esa es la promesa que hay que esperar. La promesa de renovación. Pero nosotros nos llenamos de positivismo, ¿verdad? De buen clima, de una buena aura. No pensemos negativamente, no pensemos mal. No, pero hay que ser conscientes de que el Señor va a renovar y eso va a doler, eso va a costar, eso es difícil de entender. Pero a veces nos negamos a las circunstancias, negamos lo que está haciendo Dios y no podemos negar eso. Dios está obrando aún cuando vemos que todo está siendo destruido. Él está obrando. Y esa es la confianza, esa es la fe que tenemos que tener. Y lo cuarto que aprende Habacuc es que debe regocijarse en Dios. En los versículos del 17 al 19 del mismo capítulo 3, dice, aunque no den higos los higueros, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Usted le ha dicho al Señor, Señor, ¿por qué no tengo hoy que comer? Señor, ¿por qué tengo una mala familia? ¿Por qué no me hacen caso mis hijos? ¿Por qué me abandonó mi esposo? ¿Por qué, Señor? Y usted se queja y se queja y se queja, ¿verdad? Pero ¿cuál es la lección que le da el Señor? Que siempre tiene que alabarle. Y tiene que alabarle ¿cómo? Dice el pasaje, con alegría. Y dice, ¿por qué? Dice, porque tú eres mi Salvador.
Le dice lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y por qué, en 10 palabritas nomás. Entonces, mire, luego de un encuentro tan interesante con Dios, Habacuc cambió dos cosas que nosotros también debemos cambiar: la actitud y la altitud. Porque hay veces que enfrentamos estos problemas con una mala actitud y con una prepotencia impresionante. Y la prepotencia de Habacuc fue eso, preguntarle y cuestionar a Dios. Bueno, ¿y tú por qué? ¿Y por qué Babilonia? ¿Y por qué tan duro? ¿Pero por qué eres tan duro con nosotros, Señor? Y se puso, así como Job, se puso prepotente delante del Señor. Pero él pasó de estar anonadado por todo lo que estaba pasando en Judea, a donde pasó a la altura de la alabanza a Dios. Y hoy el Señor te invita a que no te preocupes por el pan que comerás mañana, o por el surtido del supermercado que acaban de vandalizar, o por el daño de las vitrinas en los centros comerciales, porque en medio de todo ese vandalismo, el Señor está obrando. Hay un ejemplo muy bueno y que también se los enseñaba ayer a las personas que estaban en la vigilia, y es el de Cristian, el peregrino. No sé si han visto la película El Peregrino, sus hijos sí lo vieron, de pronto Luciana le puede enseñar a su mamá si de pronto Andrea no lo ha visto. Cristian, ¿cómo empezó el camino, su camino hacia el cielo, hacia el paraíso? Lo empezó con mucha duda. Él empezó dudando, él decía, ¿este libro de qué se trata? ¿Cómo así que yo soy pecador? ¿Cómo así que mi padre me necesita, me quiere? ¿Cómo así que me ama? ¿Cómo así que quiere que yo sea algo mejor? Y así empezó Habacuc. ¿Cómo así que Dios quiere renovar a su pueblo? ¿Por qué de esa manera? Mire que la traducción de la película en el inglés dice en la ciénaga del desánimo. Así es la traducción en el inglés, es decir, así se llama la película en inglés, en la ciénaga del desánimo. Y así fue pasando por varios baches, Cristian, hasta llegar a conocer a Dios, a ser un siervo que alaba a Dios. Entonces vamos a pasar por muchas dificultades, no lo nieguen, vamos a pasar por muchas dificultades para renovarnos como nación, para renovarnos como cristianos, para evaluar el nivel de respeto y de sumisión que tenemos nosotros hacia la autoridad impuesta por Dios. ¿Cómo llegó Habacuc a entender eso? Préstele mucha atención. Tomándose el tiempo para estar en silencio con Dios. Eso fue lo que hizo Habacuc. Tomarse el tiempo para estar en silencio con Dios. Mire lo que dice la palabra en Eclesiastés 3, versículo 7. Dice, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Eso está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7. Entonces, para Habacuc y para nosotros ha llegado el tiempo de guardar silencio para escuchar a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Hacia dónde nos lleva Dios? Yo le puedo invitar a que hagamos silencio un minuto en Zoom, que nos quedemos todos callados, ¿verdad? Aunque me callaría yo porque ustedes no están hablando, ¿cierto? Pero en una reunión de Zoom donde todos participan y alguien dice, hagamos una pausa de un minuto y cerremos nuestros ojos y quedémonos en silencio. ¿Usted ha visto eso en alguna reunión de Zoom? ¿No? ¿Alguno habla? A menos que se quede sin señal, todo el mundo está hablando, o alguien por lo menos está hablando. Y el silencio es incómodo. Cuando la gente hace silencio en un grupo, ¿qué sucede? Todo el mundo, las personas piensan, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Será que tengo que sentir algo? ¿Será que hay algo que debo experimentar? ¿O será que agacho la cabeza? ¿O será que el otro no cerró los ojos y me está mirando? Cualquier cosa pasa por nuestra mente, menos la meditación en lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando tú entras en oración todos los días en el devocional, ¿cuánto tiempo hablas y cuánto tiempo habla el Señor? ¿Cuánto tiempo hablas tú? Pues yo oro media hora porque a mí me encanta orar. Una hora oro yo. Bueno, ¿y de esa hora cuánto tiempo habla Dios? Si usted se da cuenta, todo el tiempo habla usted. Y después dice, uy, no me atropelló un carro, el Señor me habló ahí, ¿verdad? Hoy no te va a atropellar un carro. Pero en oración también el Señor habla. Él trae ideas a la cabeza, Él trae pecados pasados que yo no he confesado. Pero lo puedo entender ¿cómo? En silencio. ¿Qué quiere decir el silencio? ¿Alguien sabe qué quiere decir el silencio? El silencio quiere decir meditar en la palabra de Dios. Significa que no debatas lo que hace Dios,
que no te resistas a lo que hace Dios, que no negocies con el mundo antes de aceptar la voluntad de Dios para tu vida. Simplemente significa, y grábeselo en su mente, significa que te sometas a la voluntad de Dios en silencio, sin que te quejes, sin que hagas un diagnóstico de la situación, sin que le cuestiones a Dios lo que está haciendo. Eso es quedarte en silencio, que te sometas. Efesios capítulo 1, versículo 17, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Qué necesitamos entonces en nuestros días? ¿Un espíritu de qué? De sabiduría y revelación. Para que el Señor nos dé sabiduría para entender esta situación y nos revele hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiere Él que nos movamos? ¿En dónde quiere que prediquemos? ¿En dónde quiere que llevemos el Evangelio? ¿A qué familia? Eso es lo que quiere el Señor. Que tú comuniques el Evangelio en medio de un desastre en Colombia. Que te muevas en legítima autoridad. Que reconozcas quién es la autoridad y la bendigas. Que bendigas a Iván Duque. Que bendigas a los congresistas. Eso es lo que quiere el Señor que hagas. Que practiques tu fe. No que te quejes de que el presidente puso más impuestos. ¿Y es que acaso los impuestos no los envía Dios? ¿Y es que acaso el poder que tiene el presidente no lo ha dado Dios? Todas las autoridades son puestas por Dios. Entonces, el mensaje que Dios le dio a Habacuc en aquella época es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros en esta época. La venida de Dios está cerca y no hay tiempo para perdernos en lamentaciones y quejas. Muchas personas necesitan, hermanos, arrepentirse. ¿Y quién lleva a las personas al arrepentimiento? Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los colaboradores del Señor? ¿Quiénes llevan el Evangelio? ¿Quiénes hacen de vía para que las personas puedan arrepentirse? Nosotros que amamos a las personas. Y esa es una demostración de amor. ¿Recuerdan lo que significa el amor? Alimentar y proteger. ¿Cómo protegemos a las personas? ¿Cómo los alimentamos? Con la palabra de Dios. La palabra es la que alimenta y la palabra es la que protege. Es la que provee a las personas. ¿Y quiénes la llevamos? Nosotros, su iglesia. Entonces Dios nos llama hoy a que cumplamos nuestro deber. Ir a todas las naciones y llevar la palabra. Pero ¿qué gran nación tenemos enfrente con qué gran problema, no? Colombia. Fíjese, la raíz de todos los problemas yace en el corazón. Si usted ve a todos los jóvenes que salen a protestar, verá que muchos de ellos no tienen familia. Y se lo puedo garantizar. Muchos no tienen familia, no tienen mamá, no tienen papá, son huérfanos o son muchachos de la calle. Otros han sido adoctrinados en las universidades. Pasan muchísimas cosas, pasan por muchísimas cosas duras en su vida. No todos han tenido una familia que los edifique, que les enseñe la palabra de Dios. La mayoría no conoce de Dios. Si conocieran, no se rebelaran contra la autoridad. Sí me hago entender. Pero nos hemos acostumbrado a mirar los defectos o los pecados de los demás en vez de mirar los defectos de mi familia, los pecados de mi propia familia, levantar juicios a mi propia familia. Y si usted se da cuenta, es verdad que los babilonios eran un pueblo sanguinario, eran un pueblo muy pecador, pero los pecados del pueblo de Dios eran mucho peores que los de Babilonia. Eran mucho peores. ¿Sabe por qué eran mucho peores? Porque era el pueblo de Dios. No podían ser pecadores, tenían que ser un pueblo que imitaba a su padre, que hacía las cosas bien y lo estaban haciendo todo mal, por el contrario. En el versículo 20 del capítulo 2 de Habacuc, el capítulo 2, versículo 20 dice: en cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Eso quiere decir, ¿qué te está diciendo el Señor? Dice: yo estoy en mi trono, gobernando. El presidente está de segundo, los parlamentarios están de segundo, de tercero, y así, pero yo estoy de primero. Guarda silencio, quédate callado, no interrumpas lo que estoy haciendo, no la embarres.
Mire, sin importar quién esté en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la Presidencia ¿qué era lo otro? Y en las Naciones Unidas, sin importar quién esté en las autoridades a nivel global, Dios gobierna desde su trono, con total control de la situación. Mire que Israel tiene muchísimos enemigos, incluido las Naciones Unidas. Es un gran enemigo de Israel. Y el Señor no los ha respaldado. Claro. Todos los países fronterizos de Israel son enemigos. Todos. Imagínese esa situación. Imagínese que Perú, que Ecuador, que Venezuela y que Brasil fueran nuestros enemigos y Panamá también. Y todo el tiempo estemos en una guerra fría. Usted se puede imaginar esa situación. Y en medio de esa situación Israel se ha levantado y ha crecido. Tiene la mejor inteligencia del mundo. Esa inteligencia policiva, de esos espías, de esas películas de espías. Bueno, ellos tienen los mejores espías del mundo. La mejor inteligencia la tienen ellos. ¿De dónde viene esa sabiduría? Del Señor. Es su pueblo. Entonces, mire, los gobiernos humanos están limitados por la autoridad y por la geografía. Por la autoridad de Dios y por las fronteras. Pero nuestro Dios está en total control de todas las cosas que pasan. Eso no quiere decir que ahora hay que echarle la culpa a Dios, porque como Él es soberano de todas las cosas, entonces Él tiene la culpa de lo que está pasando. No. Lo que quiere decir es que en un país en donde no le permiten a Dios gobernar, Él usa su soberanía para regir, así no lo quiera. ¿Vale? Entonces, como Él es soberano para regir en todo lugar, Él está rigiendo aquí en Colombia, lo está haciendo. Solo que no lo hemos comprendido. Él está obrando, solo que no lo hemos visto. Cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no estamos diciendo palabras al aire. Estamos aferrándonos a una promesa que no contiene ni una sola explicación. Estamos diciendo, Señor, venga ahora aquí tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No importa cuál. Usted le está diciendo, Señor, no importa cuál sea tu voluntad con Colombia. Te rogamos que la hagas y que nos permitas comprenderla a su debido tiempo, en su debido momento. Puede que parezca difícil, Señor, pero yo te honraré con esa inteligencia. No con la pesadumbre, no con la queja, sino con la alabanza, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces, todo lo que sucede en este mundo está fuera de nuestro control. No puedo controlar la lluvia, pero sí puedo sacar baldes para recoger agua y ahorrar el consumo de agua potable, ¿cierto? En medio de una tormenta no pude salir a trabajar, me quedé sin internet, se fue la luz, pero algo puedo hacer. Puedo ser de provecho para algo. Entonces, yo no puedo decidir el presidente del próximo año, para los próximos 4 años, pero sí puedo ser un cristiano que enseña a los demás y primero a mi familia a someterse fielmente a todas las autoridades impuestas por Dios. Porque nosotros no somos luz solamente a nuestra familia, sino a todas las personas. ¿Usted cree que el Señor quiere que conozcan acerca de la autoridad? ¿Usted cree que el Señor quiere que su familia se rebele contra Él? Le pregunto, ¿usted quisiera que sus hijos fueran esos vándalos que están afuera rebelándose contra la autoridad? Insultando, denigrando, maldiciendo la autoridad. ¿Usted quisiera que sus hijos fueran eso? Yo estoy seguro que no, ¿verdad? Bueno, mire, la próxima semana se va a abrir un curso de autoridad espiritual. Tómelo, inscríbase, aprenda y enséñele a sus hijos. Tome nota e interiorícelo usted, enséñelo a su familia y practíquelo para que sea un cristiano que viva su fe, que viva activamente su fe. Mire lo que dice el capítulo 3 de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 38. Lamentaciones capítulo 3, versos del 37 al 38. Dice, ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Escúchelo bien, ¿quién puede hacer algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Es decir, es por mandato de Dios que ocurre todo lo que está ocurriendo en Colombia. El Señor lo permite y es con un propósito, solo que no lo hemos entendido. El Señor está obrando. Cuando todos nuestros planes han sido destruidos,
¿Qué pasa con su vida? Mire, me quedé sin casa, me quedé sin carro, me quedé sin trabajo. No, Señor, qué mala suerte tengo, ¿verdad? Me destruiste, Señor. Bueno, de pronto no decimos eso, pero nos quejamos. Le decimos a Dios, ay Señor, pero ¿por qué? Si yo siempre, yo diezmaba, yo asistía a la iglesia, yo era el que repartía la Santa Cena, yo ayudaba a recoger el diezmo, oye, yo era tan buena persona, Señor, ¿por qué me pasan cosas malas a mí que soy tan bueno? Nosotros empezamos a quejarnos, ¿cierto? Y es difícil guardar silencio cuando todo está saliendo mal en mi vida. Quedarme callado es una cosa bien difícil. Yo tengo que quejarme con alguien. Así sea chismosear con la vecina, pero decirle, no, mira, no me está pasando de todo, ¿sí? Ora por mí porque me está pasando de todo. Quéjate tú también por mí delante de Dios, por favor. Porque la queja y la incertidumbre empiezan a ser parte de nuestro vocabulario. Pero mire lo que hace Habacuc. Habacuc nos enseña a hacer todo lo contrario. Repito el versículo 20 del capítulo 2, que ya habíamos leído. Guarde toda la tierra silencio delante de su presencia. Job hizo lo mismo. En Job capítulo 40, versículo 5, vemos que él le dice al Señor, ¿qué puedo responderte, Señor, si soy tan indigno? ¿Qué quiere decir eso? Que Job no lo entendía. Job conocía a Dios, pero no entendía muy bien la situación. Entonces dice, mejor me quedo callado. ¿Para qué abro mi boca si tú eres soberano y tú sabes bien cómo haces tus cosas? Él le dijo, necia, mujer, a la esposa de él le dijo, necia, no seas necia, no hables así, porque la vas a embarrar más. Después le dijo al Señor, me tapo la boca, porque hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir, porque seguramente la voy a embarrar. Job le estaba diciendo, si mejor me quedo calladito, Señor, porque ya creo que le he embarrado lo suficiente y no voy a insistir en eso. Mejor, Señor, sigue haciendo tu obra en mí. Entonces, para terminar, es un privilegio poder arrodillarnos delante de Dios y observar cómo su gloria resplandece, a pesar del fuego y de las piedras y de los asesinatos, de las muertes que están pasando en Colombia. La gloria de Dios resplandece en todo el territorio nacional. Y nosotros los cristianos debemos guardar silencio para escuchar ese silbido apacible de su presencia en nuestras vidas. La soledad y el silencio son disciplinas que le hacen mucha falta al cristiano de hoy. Mucha, pero mucha falta. El propósito del silencio es poder ver y oír, poder ver lo que está pasando y escuchar la palabra de Dios. El Señor te invita hoy a eso, a que reflexiones en pensar si estás escuchando o no, si estás aprendiendo lo que Él te está diciendo, si estás escuchando su voz o simplemente estás escuchando la voz de RCN y Caracol o de las noticias de la radio o del Facebook. Dios tiene algo en la palabra para hablarte de la autoridad, para hablarte de lo que está pasando, pero muchas veces escuchamos más las noticias, escuchamos más las noticias falsas del Facebook o las verdaderas también, que solo nos llevan a qué? A maldecir, nos llenan de ira, nos llenan de soberbia, nos llenan de queja y nos llevan a maldecir, a levantar juicios, a irrespetar la autoridad. Y eso es muy, pero muy complicado. Eso no se debe hacer. Por ninguna razón yo tengo que juzgar a mi presidente o tengo que levantar juicios contra él. Yo al contrario tengo que bendecirlo. Procurar que el Señor lo ilumine para que haga las cosas bien. Así en su corazón usted tenga la duda y diga, no, yo no creo que él vaya a convertir su corazón. Eso usted no lo sabe. Usted no sabe qué va a pasar con Iván Duque o con Petro o con los senadores. Usted no sabe qué va a pasar con nadie. ¿Usted ha orado por ellos o se queja de ellos? ¿Qué ha hecho usted por el presidente? ¿Qué ha hecho? ¿Ha orado por él o solamente se ha quejado? Es muy importante esa pregunta porque nos hace reflexionar. Bueno, ya saben, este jueves, bueno, yo me adelanté a la publicidad, ¿no? Ya, Amparito, qué pena, Amparito. Pero este jueves se abre un ciclo de capacitaciones en autoridad espiritual. Si usted lo dio, repítalo porque es un excelente momento para aprender más sobre eso. Así que le invito a que oremos por las autoridades y a que tengamos unos minutos de oración para que Dios bendiga
a todos los que están en autoridad, en eminencia, para que sea el Señor quien nos ilumine. ¿Vale? Muy bien.